continuación vamos a presentar nuestro proyecto final de electromagnetismo y ondas, denominado La Rueda de la Fortuna. Mi grupo está conformado por Andrés Vázquez, Juan Córdoba, Cristian Muñoz y mi persona, Steven Ortiz. Espero que sea de su agrado. La Rueda de la Fortuna, o también llamada Rueda de Chicago, es una atracción de feria o parque de atracciones que consiste en una rueda en posición vertical con góndolas, cabinas o simples asientos unidos al borde, que funciona girando mediante algún mecanismo o motor alrededor de un eje horizontal perpendicular al plano de la rueda. Suelen usarse para ver paisajes de alrededor. La Rueda de la Fortuna fue construida para la Exposición Universal de Chicago en 1893, proyectada por el ingeniero George Washington Ferris. Tenía una altura de 75 metros, menos de la mitad que la mayor Rueda de la Fortuna en la actualidad, la Singapore Flyer de 165 metros. La Rueda de la Fortuna se caracteriza por varios fenómenos físicos. En nuestro caso, será el movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple, efecto Doppler y circuitos. La Rueda de la Fortuna se caracteriza por tener un fenómeno físico, el cual es conocido como movimiento circular, o también llamado movimiento circunferencial, que se basa en un eje de giro y un radio constante, por lo cual su trayectoria resulta circular. La rueda es una estructura con numerosas cabinas, y esta estructura gira dando una vuelta completa, es decir, que tiene 360 grados. Esta es una rueda gigantesca, la cual gira en un eje vertical y sobre un eje central, permitiendo que las cabinas ocupadas por personas suben y bajen sobre el mismo eje. Esta gira a base de fuerzas, y estas tienen como fuerzas la fuerza centrífuga, fuerza centrípeta y fuerza gravitatoria. El movimiento armónico simple depende del movimiento circular, debido a que al tener una luz en la parte superior de la rueda, se va a reflejar la sombra de un usuario en la parte inferior de cuya rueda. Este depende del movimiento circular. Al hacer este movimiento, la sombra va a hacer que se obtenga un movimiento armónico simple, debido a que al girar, la sombra va a tener su respectivo recorrido del usuario. Al analizar la cabina, esta se va a realizar una trayectoria circular y sucede que puede tener una rapidez constante. Sin embargo, como la velocidad es un vector, es decir, que depende de la dirección del movimiento, la velocidad de la rueda cambia a cada instante, pues se dirige siempre de una manera tangencial y de forma con un ángulo de 90 grados con el radio de giro. En ese momento, en el caso de que una persona estuviera sentada en alguna cabina y estuviera sin el cinturón de seguridad, puede salir disparada y en línea recta, debido a que su movimiento es perpendicular al radio de giro. Con lo anteriormente ya mencionado del movimiento armónico simple, vamos a hacer un análisis más detallado respecto a la sombra que hace un usuario con su respectiva cabina en la parte inferior de la rueda. Esta sombra simula el movimiento armónico simple, de tal manera que si se grafica el movimiento de la sombra, se obtendrá una gráfica senoidal. En nuestro proyecto se pueden evidenciar fenómenos físicos como los circuitos y efecto Doppler. En nuestro caso, hacemos uso de circuitos en paralelo, el cual consiste en que varios conductores o elementos se hayan unidos paralelamente. Para la realización de la iluminación del escenario, se hace uso de un voltaje de 120 voltios.
Este funciona de la siguiente manera. Hacemos uso de alambre de cobre y también de papel aluminio, el cual está en el radio de la rueda. Este funciona así. Al dar vueltas la rueda sobre su propio eje, el papel aluminio y el alambre de cobre van a rozarse, entonces van a hacer que los bombillos se enciendan. Para el funcionamiento de un bombillo se debe tener en cuenta su composición interna. Para esto se utiliza internamente un hilo de tungsteno que se caracteriza por no fundirse. Para que se mantenga la iluminación constante en el escenario, también internamente existe un gas para que el bombillo dure más tiempo encendido. Bueno, también el circuito en paralelo se caracteriza ¿por qué? Porque si hay algún daño en algún circuito de la iluminación del escenario, este solo se va a apagar en la parte donde esté el daño, más no va a quedar sin energía todo el lugar en donde estemos. Hacemos uso de un motor, el cual va a hacer que la rueda gire. El funcionamiento del motor principalmente se basa en la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Esto se da que en la parte interna del motor hay un fuerte campo magnético entre el imán y la bobina, donde hay repulsión y atracción. De esta manera hace de que la bobina gire obligatoriamente y así hacemos de que la rueda gire. Debido a que el motor tiene bastante fuerza, hacemos uso de resistencias, las cuales nos van a ayudar a que la fuerza del motor disminuya y así la rueda vaya a una velocidad considerable. En nuestro proyecto también hacemos uso del efecto Doppler. Como podemos detallar, aquí este parlante es el que nos adquiere el sonido en el escenario. Podemos analizar lo que es efecto Doppler. En este caso, donde la fuente está estacionaria y los usuarios serían el receptor, donde se alejan y se acercan de la fuente. También podemos analizar si este sonido aquí que está muy cerca de los usuarios, ese sonido es favorable o es nocivo para los usuarios. Para esto se midió la intensidad que da el parlante y así podemos también calcular los niveles de intensidad, los cuales nos arrojan un valor favorable en la cual es agradable para los usuarios.